Que Ortiz no haya ido a la cárcel no significa que Ortiz sea inocente. Que la demanda no haya prosperado y no se haya abierto un juicio contra Ortiz no significa que Ortiz sea inocente. Lo que significa es que Ortiz tenía un abogado defensor, Enrique Gersi, que era abogado de los Crucillat, que eran íntimos de los Montesinos, y Montesinos dio la orden de que el Poder Judicial desestimara la demanda contra Ortiz. Y de eso se encargó Enrique Gersi, sabiendo perfectamente que Ortiz era culpable. Pero Enrique es un abogado brillante y a veces consigue que los culpables sean absueltos o que las denuncias contra ellos sean archivadas. Alguien que no conoce, que nunca ha leído esto, dice, ah, man, ya qué chévere, ¿no? ¿Quién habrá sido el guionista de este spot de Pedro Castillo? Que es un maravilloso ejemplo de la educación que el profe Castillo representa, paporreteando. Porque esta niña lo que está haciendo es paporretear, ¿no? Hablar de memoria como una niña vieja. Si ha ganado el rondero, si ha ganado el comunero, ¿no es cierto? Au. Mantener la economía, mantener el sistema versus la opción comunista que representa Pedro Castillo. Señor Castillo, ofrezca usted confiscar los medios de los millonarios blancos de Lima. Ofrezca, yo voy a confiscar, voy a estatizar, ¿no? Exprópiese la tina, exprópiese el comercio, dígalo, dígalo. ¿Por qué el empecinamiento de Humberto Martín Ortiz Pajuelo, más conocido como Beto Ortiz, contra el candidato presidencial Pedro Castillo? ¿Por qué el apoyo incondicional a la candidata Keiko Sofía Fujimori? ¿Qué le debe al régimen de Alberto Fujimori y Montesinos? ¿Por qué no procedió la denuncia de abuso a menores en el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Qué se esconde detrás del telón de la pantalla que pone nervioso a Ortiz, como una sombra que estremece su inconsciente, que en algún momento tendrá que responder a la justicia en la acusación que se le hizo por violación y abuso de menores de edad? Fueron la década del 90, cuando el hoy asiduo defensor de la candidata Keiko Fujimori fue denunciado por abusar a menores de la ONG Generación, quien tenía la tutela. El reportaje propalado en el programa del periodista César Hildebrand se expone los más bajos instintos repudiables del conductor. Se puede hacer periodismo y se puede hacer periodismo en cursiva. Mariela Patriu ha ensayado hacer periodismo con la figura del colega Beto Ortiz, basándose no en secretos de alcoba aparentemente confesados por un aparente testigo visual o testigo ocular, sino con documentos públicos, con documentos oficiales, en algunos casos fiscales. Generación es el nombre de la ONG que ayudó a Ortiz en sus propósitos, permitiéndole que entrevistara a los niños que se encontraban bajo su tutela. Todo marchó bien, hasta que Lucy Borja, la directora de Generación, denunció al periodista por corrupción de menores. Las razones quedaron muy claras en su declaración policial. Me enteré que él tenía relaciones sexuales con los chicos que habían salido en los videos de Panorama por información de Enrique Arbañil y otros que habían logrado fugarse de la casa de Ortiz. Otro periodista que denunció a Beto Ortiz sobre este tema fue Jaime Bailey. Este es el testimonio que rinde ante la justicia, ante el fiscal, la señora Lucy Borja, que fue una de las personas que demandaron a Ortiz por abusar sexualmente de menores de edad. Este es el testimonio que dio también ante el fiscal el joven Edwin García, que fue presumiblemente uno de los menores de edad a los que Ortiz corrompió. Pero, ¿por qué esta grave acusación no procedió judicialmente? Jaime Bailey nos aclara el panorama. Y es importante que lo recuerden porque Enrique Gersi, el brillante, cínico e inescrupuloso abogado que defendió a Ortiz, convenció al fiscal de archivar la denuncia con dos argumentos real maravillosos. El primero
que los denunciantes no tenían representación legal. Claro, no estaban sus padres, no tenían abogados. Y el segundo, que Ortiz era homosexual pasivo y que como el atestado lo denunciaba por violación, un homosexual pasivo no podía violar. La desesperación del conductor Beto Asaber, según Ricardo Belmont, es que este caso podría ser reabierto ya que este tipo de delito prescriben a los 30 años. Apoyar a Perú. Delito es violar menores. Eso es delito. Delito no es apoyar a quien tú tienes una simpatía. ¿Qué tiene de malo? Pero fíjense cómo está actuando este señor Beto Ortiz, que ya tiene antecedentes terribles con la justicia, porque en el fondo lo que teme Beto Ortiz, pienso yo, así como él piensa en voz alta, yo quiero pensar en voz alta, el señor Beto Ortiz lo que teme es ser juzgado por los delitos que no prescriben. La violación de menores no prescribe hasta los 30 años. Entonces Beto Ortiz está jugando la vida también. Los argumentos para que se archivaran la acusación de violación de menores contra Ortiz fueron inauditos, que solo ocurre en la justicia peruana. Es importante que recuerden que en este testimonio ante la justicia peruana del joven Edwin García, uno de los tantos jóvenes que denunciaron a Ortiz por corromperlos sexualmente cuando eran menores de edad, García dice que García era el homosexual activo. Y es importante que lo recuerden porque Enrique Gersi, el brillante, cínico e inescrupuloso abogado que defendió a Ortiz, convenció al fiscal de archivar la denuncia con dos argumentos real maravillosos. El primero, que los denunciantes no tenían representación legal. Claro, no estaban sus padres, no tenían abogados. Y el segundo, que Ortiz era homosexual pasivo y que como el atestado lo denunciaba por violación, un homosexual pasivo no podía violar. Esperemos que la acusación de este delito de abuso de menores contra Beto Ortiz no quede impune y se haga justicia aún en el tiempo.